Hola, vamos a comenzar con esta píldora de Psicología de la Educación. Somos Ayla García y Laura Beltrán y os vamos a explicar a través de esta píldora los modelos conductuales del aprendizaje. En primer lugar, explicaremos el condicionamiento clásico y pondremos un ejemplo. En segundo lugar, haremos lo mismo con el condicionamiento operante. Lo explicaremos y pondremos un ejemplo. Y por último, abordaremos y resolveremos un problema de disciplina en el aula. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje que fue desarrollado por Ivan Pavlov a principios del siglo XX. El condicionamiento clásico no es capaz de modificar la conducta por sí mismo, ya que es pasivo. Está relacionado con las respuestas involuntarias, sobre las que el individuo no tiene control. Los estímulos se presentan al sujeto con independencia de su conducta y se condicionan respuestas reflejas, no actividades espontáneas. La naturaleza de la respuesta al condicionamiento clásico es involuntaria, por lo que decimos que es un aprendizaje respondiente. A continuación explicaremos el funcionamiento del condicionamiento clásico. Se produce por la asociación entre un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado se une a un estímulo neutro que no genera ninguna respuesta y el condicionamiento se produce cuando ese estímulo neutro unido al incondicionado genera nuevamente esa primera respuesta incondicionada. A partir de este punto, el individuo asocia ese estímulo neutro, que se convierte en un estímulo condicionado, con el incondicionado y es capaz de generar una respuesta condicionada e involuntaria cuando percibe ese estímulo condicionado que en un principio no generaba ninguna respuesta. A continuación, para entender mejor el funcionamiento, expondremos el siguiente ejemplo. Nos situamos en el aula de tercero de primaria, donde la profesora lleva chándal justo el día que toca educación física. Siempre que toca educación física, los alumnos se ponen contentos, por lo que la educación física es un estímulo incondicionado. Un día, la profesora lleva chándal y coincide con que toca educación física, lo que genera una respuesta incondicionada, que es que los alumnos se ponen contentos porque toca educación física. El chándal de la profesora se convierte en el estímulo neutro, el cual no genera ninguna respuesta por sí mismo, pero que unido al estímulo incondicionado, es decir, que toca educación física, genera que los alumnos se pongan contentos. Con el paso del tiempo, los alumnos asocian el hecho de que la profesora lleve chándal, que se convierte en un estímulo condicionado, con que toque educación física, aunque no sea el caso, dando lugar a la misma respuesta, aunque al estar generada por el estímulo neutro, es condicionada. Por otro lado, el condicionamiento operante es una forma de enseñanza que fue desarrollada por Skinner a principios del siglo XX. Al contrario que el condicionamiento clásico, que es pasivo, el condicionamiento operante es activo. Asimismo, el condicionamiento clásico no es capaz de modificar la conducta por sí mismo, sin embargo, el condicionamiento operante supone un cambio en la conducta del individuo a través de refuerzos positivos o negativos, que fomentan la aparición de la conducta, o a través de castigos, también positivos o negativos, que disminuyen la probabilidad de que la conducta se repita. Por lo que decimos que en el condicionamiento operante las consecuencias producen cambios en la conducta. Funcionamiento del condicionamiento operante. Ante una conducta se aplica un estímulo inmediato, en consecuencia, ya sea de refuerzo positivo, en el caso de que se aplique una recompensa, o negativo, en el caso de que se elimine un castigo. También se puede aplicar un castigo positivo, en el que se añade un estímulo aversivo, o negativo en el caso de que se elimine la recompensa. Con el reforzamiento, la probabilidad de que ocurra la conducta se incrementará, mientras que con el castigo, la probabilidad se reducirá o incluso eliminará. De esta manera, el alumno responderá voluntariamente en función de cómo se haya reforzado o castigado la conducta. Cada refuerzo o castigo aplicado puede ser de razón fija, en la que la recompensa no varía independientemente de las veces que se repita la conducta, o de razón variable, donde la recompensa varía en función de las veces que se repite la conducta. Y por otro lado, podrá ser de intervalo fijo, que hace referencia a cuando el tiempo de refuerzo o castigo no varía, es decir, es independiente al número de veces que se repite la conducta, o de intervalo variable. El tiempo varía en función de las veces que se repite la conducta. A continuación, os exponemos este ejemplo para entender mejor el condicionamiento operante. Un profesor quiere evitar que sus alumnos interrumpan continuamente la clase. Para ello, decide que aquellos alumnos que interrumpan por primera vez no podrán participar en los juegos de clase, es decir, se castigará negativamente.
Si la conducta se volviese a repetir, entonces los alumnos se quedarían 10 minutos más de recreo para realizar actividades sobre lo tratado en clase, por lo que se produciría una razón variable, ya que el castigo varía en función de las veces que se repite la conducta. Además, el castigo sería negativo, ya que se eliminaría una recompensa, que sería en este caso el recreo. A medida que esta conducta se repitiese, el tiempo de recreo empleado para realizar actividades aumentaría de 5 en 5 minutos, lo que sería un intervalo variable, ya que el tiempo de castigo variaría en función de las veces que se repitiese la conducta, logrando finalmente que la conducta inadecuada se eliminase y los alumnos dejasen de interrumpir de manera continuada. Por último, vamos a aplicar lo anteriormente expuesto en un problema de aula. Esta situación sucede en el alumnado de la clase A de segundo de primaria. Los alumnos tienen una escasa participación en clase y no están motivados. Ante este problema, el profesorado plantea una solución a través del condicionamiento operante. Así, se reforzará positivamente a aquellos alumnos que levanten la mano para aportar alguna idea en relación al tema tratado, y se castigará negativamente a los alumnos que no participen. El método a llevar a cabo será: la primera vez que participa un alumno, se le darán los últimos 10 minutos de clase para descansar o bajar al recreo, que hace referencia a la ley del efecto, es decir, la conducta se fortalece por el refuerzo aplicado. A partir de la segunda vez que lo haga, se le felicitará y se le motivará por parte del profesor, para que continúe haciéndolo. Esta dinámica se repetirá hasta que el alumno haya interiorizado el comportamiento y haya aprendido la conducta. En este caso se manifiesta la ley del ejercicio, en la que se fortalece la conducta a través de la práctica, y además, cuando el alumno haya interiorizado el comportamiento y aprendido la conducta, se alcanzará la ley de la disposición, en la que los alumnos poseen las capacidades necesarias y están preparados para llevar a cabo la conducta. De esta manera, y por otro lado, se produce un castigo negativo hacia aquellos alumnos que no participen en clase levantando la mano, ya que no recibirán los últimos 10 minutos libres en el caso de la primera vez, ni la felicitación del profesor a partir de la segunda intervención. Como podemos apreciar, en este método, la razón es variable entre la primera participación y la segunda, mientras que a partir de la segunda es fija, ya que el reforzamiento o castigo se mantiene.